todos, bienvenidos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Buen día, Dios te bendiga. Qué bueno que estás en esta mañana conectado a esta transmisión. Te mandamos un abrazo virtual y bueno, y estamos muy agradecidos al Señor por tu presencia junto con nosotros en esta mañana y agradecidos por la presencia del Señor, principalmente. Un día precioso para agradecer, para adorar. No sé cómo estará en otros lugares. Acá en Tacuarembó está soleado, está agradable y bueno, buscando el rostro de Dios, buscando su presencia, su bendición, su poder, su palabra, queriendo adorarle, cantarle, como lo hacemos cada domingo desde hace muchísimos años, algunos un poco más, otros un poco menos, pero guardando ese día de reunirnos como iglesia. Y bueno, no tenemos el templo físico, pero sí el templo del Espíritu Santo que está ahí donde tú estás. Está el templo del Dios viviente. Amén. Amén. Y su presencia está ahí contigo, está con nosotros y está uniéndonos en este mismo sentir, en este mismo espíritu de gratitud, de adoración. Algunos quizás están contentos, agradecidos, otros capaz un poco achacados o con alguna dificultad, pero en toda situación Dios se puede glorificar. Amén. Hay varios hermanos que nos están saludando, te mandamos un abrazo muy grande y decirte que hace unos momentos estábamos orando con Vicky, pidiéndole al Padre que bueno que te diera y nos diera el tener una reunión donde su presencia se manifestara en nuestras vidas, donde el Espíritu Santo nos llenara y nos revelara su amor y la gloria de Jesús en nuestras vidas. Así que tenemos mucha expectativa de lo que pueda llegar a pasar en esta mañana, de lo que nuestro Padre Celestial ha preparado para derramar, para manifestar sobre nosotros hoy. También le hemos pedido al Padre que, bueno, que Él reprenda todos los poderes de las tinieblas, así que creemos que en esta mañana, si estabas bajo alguna forma de ataque del enemigo, en el nombre de Jesús vas a ser libre de toda opresión, en el nombre de Jesús. Bueno, habían algunos hermanos que estaban desde tempranito en el templo, algunos con el matecito, escuchando ya alabanzas como Juan Carlos y Ana Paula, así que saludamos a la familia de Ana Paula, León, Paulo, Salete, sus niños, Dayana, Sheila, ahí cada uno en su casa, pero cerquita, también Juan Carlos y Aurelia, Diego y Margarita, mis papás, Mónica, Rosario, Álvaro y Roseli desde Brasil. Un abrazo. Miriam y Sebastián, Alba Barreto, Olga, la mamá de Walter, Milka, Jova, Héctor, Laura, Eladia, qué lindo, Bélgica y Víctor Hugo, Jenny Farías, Roxy, Raquel allí desde el perfil de Marcela, pero es Raquel, bueno, capaz que Marcela también se une, Carlos, un saludo para todos, Dios les bendiga, bienvenidos a esta reunión, Santi y su mamá, Mari, Yeda Moas, bueno, Dayana ya la había saludado, pero se van sumando los hermanos que van llegando a la reunión. A la reunión, bienvenidos. Y este fin de semana tuvimos una actividad muy linda, que fue la que pudimos tener ayer, donde además de transmitirle la palabra de Dios a los niños, pudimos festejar el cumpleaños de Julie. Hicimos un cumpleaños, ahí como se hace ahora, poniendo un poquito cada uno, y los niños se pasaron, mandaron unas fotos con unos carteles especiales para Julie, después tenían ahí algunos con alfajor haciendo de torta, galletitas, pero todos ahí celebrando el cumpleaños de Julie.
y va a llegar pronto, ya tenemos más o menos planeado, todavía no tenemos la fecha, el día que vamos a tener nuestra reunión con los niños de por fin podernos reunir, la reunión de por fin, y ahí vamos a tener torta, vamos a tener algunos juegos, vamos a ver cómo es que se pueden hacer todas estas cosas, pero sí, y personalmente nos vamos a ver y a saludar. Amén, amén. Anhelamos ese momento, ¿verdad? Aunque también algunos me han hecho llegar el comentario de que Están muy cómodos. están muy cómodos, ¿no? Viendo las reuniones desde la cama, con el matecito al lado de la estufa, y que bueno, pensar en volver a aquella normalidad de tener que salir de la casa, ir al templo. Sí. Pero bueno, hermano, ánimo, vamos arriba. Es lindo reencontrarnos, es lindo estar físicamente juntos. Sabemos que bueno, cosas hermosas pasan cuando la iglesia se reúne, ¿no? Algo que nos dio trabajo, pero también satisfacción al alma, que hacíamos el año pasado y que estamos orando para ver cómo podemos implementarlo este año, y estábamos justo ayer con mi esposo hablando de esto, y sé que hay otros que también tienen esta inquietud. Es el tema de la comida caliente por la noche. El año pasado lo hicimos una vez por semana con cosas que se juntaban con los hermanos de la iglesia. Ni siquiera había una lista detallada, pero cada lunes había suficiente comida para hacer 2 ollas llenas de comida. Impresionante. Y siempre quedaba algo para el lunes siguiente. Entonces veíamos que era Dios respaldando todo esto, ¿no? Y sabemos que este año también va a haber necesidad, ya la hay. Y entonces, bueno, ver cómo podemos implementar a partir de junio, quizás como hicimos el año pasado, esta actividad va a ser un poco más compleja la forma de organizarnos por el tema de las distancias y la higiene y todas esas cosas que van. Pero estén orando y estemos orando que Dios nos muestre cómo y cuándo y poder realizar esta tarea que es parte de misericordia de la iglesia. Probablemente no recibamos nada, ni multitudes agradeciendo, ni nada, pero lo estamos haciendo para el Señor, para el que tiene hambre, como Jesús nos enseñó, ¿verdad? Entonces, bueno, estar orando para ver cómo y cuándo podemos arrancar con esta actividad de vuelta. Y hablando de ese tema, decirte lo que, bueno, agradecerle a la iglesia por las ofrendas de alimentos que nos han llegado, que no han sido pocas. Hay muchos hermanos que están llevando bolsas enteras al templo, y decirte que gracias a esas ofrendas la iglesia ha podido dar a familias que lo están necesitando en este momento, ¿no? Sí. Entonces hemos recibido pedidos de algunas familias conocidas, de hermanos de la iglesia que están pasando por momentos de necesidad, y allí como iglesia hemos podido extender en generosidad la mano y poder darles a aquellos que lo están necesitando, ¿verdad? Y sabemos que eso, bueno, eso agrada el corazón de Dios. Vamos a orar por la reunión. En esta mañana queremos también tener un tiempo de adorar a nuestro Padre con alguna alabanza. Así que vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos estás dando. Gracias por la oportunidad de estar unidos a través de internet, Señor, y poder estar teniendo este tiempo de acuerdo, sí, en adorarte, en exaltarte y en recibir tu palabra, Dios. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, y rogamos que en esta mañana nos concedas el ser llenos, sí, por el Espíritu Santo. Que en cada uno de nuestros hogares, Dios, Señor, allí se pueda manifestar tu presencia. Amén. Señor, y que nuestros corazones se llenen de gozo, de paz, sí, de tu amor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y clamamos para que también tú deshagas toda obra de las tinieblas, toda obra de opresión, toda obra de esclavitud. Sí, Señor, seas tú libertándonos
En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Gracias, Dios. Te amamos. Gloria en a el tu nombre de nombre, Cristo. Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar, vamos a alabar. No sé cuál es la situación que estás pasando, pero nosotros no nos guiamos por las circunstancias, sino nuestros ojos en la fe, en el poder de Jesucristo. Amén. Amén. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, que son eternas, como dice la palabra. Amén. La importancia de la fe, ¿verdad? Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible.
año que sigue. Jesucristo basta. Amén. Gloria a Dios. Jesús es suficiente, ¿verdad? Jesús es suficiente para darnos salvación,
quitar la sed de nuestra alma, saciar esa sed, para dejarnos vivir esa plenitud, esa herencia que Él nos ha dado, que la vamos a disfrutar la eternidad en una manera que no llegamos a imaginar o comprender ahora, pero que ya desde ahora estamos experimentando esa herencia, esas bendiciones, esa gracia, ese favor, ese poder sobrenatural sobre nuestras vidas. ¿Cuántos hay que llegaron a Cristo de vivir vidas atormentadas, sin poder dormir, sin paz, experimentando opresión aún de las fuerzas de las tinieblas? Muchos de nosotros hemos llegado, y sin embargo, una vez que uno experimenta a Cristo y su paz, no es que desaparecen los problemas del mundo, pero sí la paz que sobrepasa todo entendimiento, que te permite dormir de noche, orar y confiar en el Señor, ver su mano obrando a nuestro alrededor. Es una herencia maravillosa que no hay con qué comprarla en este mundo, ¿verdad? Amén. Por eso en esta mañana le pedimos a Jesús que Él pueda transformar nuestras vidas. Le pedimos a Jesús que Él en esta mañana pueda estar obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Que Él sea llenándonos con su Espíritu y que en esta mañana Jesús manifieste su gloria en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida, como la de nosotros también. Y le pedimos a Jesús que nos ayude a entender su palabra. Amén. Que nos abra el entendimiento y que en lo que vamos a leer en esta mañana y en lo que leemos cada día, Él nos ayude a comprender qué es lo que está queriendo hablarnos o enseñarnos. Por eso, si tenés tu Biblia allí, yo te invito a que puedas estar buscando en un libro del Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, Primera de Samuel. En esta mañana quiero compartir esta historia, que es una historia de la victoria de la fe, que es una historia que nos habla del poder ilimitado de Dios. Como decíamos en la canción al principio, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios, y eso es lo que creemos. Y en esta mañana quiero que meditemos juntos en esta historia para que vos puedas también fortalecer tu fe en esa misma confianza de que para Dios nada es imposible, ¿no? Amén. Primera de Samuel, capítulo 13 y capítulo 14. En esos dos capítulos vamos a estar hablando. Pero antes de ir a la palabra, hay algunos hermanos que nos están saludando, además de los que ya saludamos al principio. Pero bueno, sí, yo estaba viendo también mandarle un abrazo grande a Ángel, que se está conectando desde Montevideo, saludándonos. También un abrazo grande a Avi y a Cami, que desde Montevideo también nos están saludando. Sí. Adriana también estaba saludando. Yo vi a alguien más, bueno, Pablo también está saludando. Adriana, Ángela Barros, bueno, creo que ellas esas personas eran las que habían saludado ahora, saludando los buenos días. Un besito también a nuestras hijas, Abby y Camila en Montevideo. ¿Cómo se extraña, no reunirse, no? Ah, sí, la verdad que sí. Entonces, en esta mañana quiero que leamos juntos en Primera de Samuel, capítulo 13 y capítulo 14. Como te digo, es una historia de esas historias de la Biblia que son fantásticas, son maravillosas, porque son historias con las que nos podemos identificar, no en el sentido literal, porque nosotros acá nos habla de una batalla, de una guerra, y no estoy hablando de que nosotros vamos a salir a pelear con alguien por ahí, sino que nos podemos identificar en el sentido de la enseñanza que esas
historias nos dejan, ¿no? Amén. Y dice en este capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 4, todo Israel supo que Saúl había atacado la guarnición de los filisteos, y supo también que Israel se había vuelto odioso a los filisteos. Así que se unieron y marcharon a Gilgal para seguir a Saúl. Saúl era el rey de la nación de Israel, fue el primer rey. Y dice el versículo 5, pero también los filisteos se reunieron para pelear contra Israel, y contaban con 30.000 carros de guerra, 6.000 soldados de caballería, y un ejército incontable como la arena del mar. No pierdas de vista la magnitud del ejército filisteo. No pierdas, porque no estamos hablando de... Podemos imaginarnos con esas películas que usan efectos especiales para llenar todo hasta el horizonte, que no puedes contar las cabecitas de los guerreros. Bueno, algo así debe haber sido lo que vieron los israelitas al ver. Y para los que somos de Tacuarembó, creo que en la ciudad de Tacuarembó hay 60.000 personas, 60.000 habitantes, ¿no? Y ya nomás solo con las personas que iban en los carros de guerra, que normalmente eran 2 por carro de guerra, ahí ya tenés las 60.000 personas. Es como que todo Tacuarembó está subido a carros de guerra para ir a pelear contra un grupo de personas. Pero no eran solamente los carros de guerra, eran los soldados a caballo, 6.000 soldados a caballo, y después siguió un ejército incontable como la arena del mar, ¿no? Es decir, no pierdas la magnitud de ese ejército, ¿no? Y dice, subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Abem. Versículo 6, y cuando los soldados de Israel se vieron acorralados, porque el pueblo estaba en apuros, se escondieron en cuevas y en fosos y en peñascos y tras las rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos, dice el versículo 7, cruzaron el Jordán en dirección a la tierra de Gad y de Galaad. Es decir, estaban huyendo, el temor los estaba haciendo huir. Pero Saúl se quedó todavía en Gilgal, todo el pueblo lo seguía, pero iba temblando de miedo. Imagínate. Más adelante lo dice, yo no sé si lo separé, pero si vos lees la historia completa vas a ver que con Saúl son 600 personas las que están. Entonces, por un lado tenés a Saúl y 600 personas, y por otro lado tenés un ejército de miles de personas enfrentados. Y la historia, ahí en ese capítulo 13, sigue diciendo que por causa de la opresión que este ejército enemigo empezó a ejercer sobre los israelitas, ellos se quedaron sin herreros. Y entonces de esa manera no pudieron fabricar espadas. Y la Biblia nos dice en ese capítulo 13 que cuando llegó el momento de la confrontación, no solamente el número de unos era mucho más grande que el de otros, sino que además los que estaban en inferioridad de condiciones no tenían espadas, no tenían armaduras, no tenían nada para salir a pelear. Es como decir, bueno, fueron a la guerra con un grisín, como decimos normalmente, es decir, no tenían forma de resistir el ataque de aquel ejército poderoso. Ahora, en esto, yo quiero que veas un poco, que veamos un poco también las situaciones nuestras personales que a veces nos tocan enfrentar y frente a las cuales muchas veces nos sentimos totalmente superados. Y no te estoy hablando de enfrentar ejércitos enemigos. Te estoy hablando de enfrentar situaciones, circunstancias, problemas de salud, problemas económicos, desafíos de algún tipo que para algunos puedan ser temas de estudio, temas de trabajo, temas familiares, financieros, temas financieros, situaciones que a veces se levantan en la vida
O espirituales también, hay guerras espirituales que uno dice, ¿y esto cómo zafo de esto? Exacto. Entonces, quiero que te imagines esta historia trayéndola a tu vida en esa situación. Así como Saúl y el ejército israelita se encontraba frente a un enemigo que los superaba en todo sentido, muchas veces nosotros también nos encontramos así en algún área de nuestra vida. Nos sentimos superados al punto de que no vemos una salida. En los temas de los matrimonios, hay momentos que los matrimonios dicen, bueno, hasta acá llegamos, no vamos a lograr superar esto. En el tema de la relación de padres con hijos, en los temas laborales, en los temas sociales, en los temas espirituales, y en otros asuntos, ¿verdad? Los desafíos de querer prosperar, de querer crecer en los estudios o en el trabajo. Hay momentos en que nos encontramos mirando a una montaña de un problemón gigante o un desafío o algo que lo miramos y decimos, yo con esto no puedo, ¿verdad? Y en esa situación a veces nos agarra, como a esta gente, el miedo. Y ahí o huimos o nos escondemos. Problema grande más miedo. O nos resignamos o nos rendimos. Pero en esta mañana yo quiero hablarte del Dios para quien nada es imposible. Amén. Y la historia sigue. Ya entendimos la situación histórica, ya entendimos la situación que estaban enfrentando. Ahora en el capítulo 14, versículo 1, aparece Jonatán. Jonatán es el hijo de Saúl. Y Jonatán se había mostrado siempre como una persona temerosa de Dios. Y en este capítulo 14, a partir del versículo 1, mira lo que dice. Entonces Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al criado que le llevaba las armas, ven, vamos a pasar al otro lado, a la guarnición de los filisteos. Pero de esto nada le dijo a su padre, que se encontraba bajo un granado en Migrón, en el extremo de Gabaa, acompañado de unos 600 hombres. Ese era todo. Dice el versículo 6. Entonces Jonatán le dijo a su escudero, ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos, y espero que el Señor nos ayude. Para él no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con pocos. Gloria a Dios. Y su escudero le respondió, haz todo lo que tienes pensado hacer, adelante, que estoy contigo y te apoyo en todo. Amén. Y dice el versículo 13, y subió Jonatán trepando con sus manos y seguido por su escudero, y empezó a luchar contra los filisteos. A los que caían delante de él, su escudero los remataba. En esa primera lucha mataron como a 20 hombres en un espacio reducido. Entonces, dice el versículo 15, el pánico se apoderó de todo el campamento, en el campo y en toda la guarnición, y cuando lo supieron los espías, también se llenaron de miedo y el pánico aumentó porque hubo un temblor en la tierra. Y la historia sigue, la Biblia sigue contando que ahí empezaron el ejército, empezaron a matarse unos a otros, y ahí empezó a reinar la confusión y empezaron a huir, y aquellos 600 hombres que estaban muertos de miedo a la distancia ven que algo raro está pasando. ¿Qué pasa allá? Dice. Y ellos van, y cuando llegan estaba todo lleno de gente muerta y gente huyendo, y ahí Israel, ese grupito, ese puñadito, empieza a perseguir a este ejército numeroso que no sabía ni por qué estaba huyendo, pero ellos estaban huyendo, y ahí empiezan a cobrar ánimo y bueno, y obtienen una victoria impresionante contra este
poderoso ejército que había venido en contra de ellos, ¿no? Es una historia tremenda, ¿no? Impresionante. Cómo frente a una situación que los superaba en todo sentido, ellos terminan obteniendo la victoria. Y eso es el punto, uno de los puntos principales que quiero dejarte en esta mañana. Cuando nos hemos hecho parte de la familia de Dios, podemos creer que cosas como esta van a suceder en nuestra vida. ¿Por qué? Porque historias como esta nos hablan del Dios en el cual hemos creído. Un Dios para el que nada es imposible, un Dios que responde a las personas que le creen. Entonces, me encantó esa frase, me resumiste el mensaje. Vamos a dividirlo en dos partes, ¿verdad? Esta historia me encanta porque me habla del Dios en el cual yo he creído. Un Dios para el cual nada es imposible. Amén. El Dios para el cual nada es imposible. Porque humanamente no había manera de pensar que un solo hombre o dos hombres iban a poder poner en fuga a un ejército de miles. No cabía en la cabeza de nadie, pero sucedió. Y sucedió porque Dios intervino en esta historia. Entonces, cuando hablamos de tener esperanza frente a los desafíos de la vida, frente a los problemas de la vida, frente a las dificultades de la vida, esa esperanza, primero que nada, está fundada en Dios. En el Dios para quien nada le es imposible. Gloria a Dios. Esa expresión Jesús la usó mucho en el Nuevo Testamento. Y también en el Nuevo Testamento, no solo Jesús, me acuerdo cuando el ángel se le aparece a María y le va a anunciar que ella va a quedar embarazada porque el Espíritu Santo la va a cubrir con la sombra y va a concebir del Espíritu Santo, y le anuncia que su pariente Elizabeth, la que era estéril, ahora ya estaba de 6 meses o de 3 meses, no me acuerdo cuántos meses era, pero ya estaba embarazada. Y el ángel, luego de darles esas dos noticias que eran una bomba, les dice, porque para Dios nada es imposible. Amén. Y esa idea de que para Dios nada es imposible, es una idea que nosotros tenemos que creerla. Nos hemos refugiado en Dios, y el Dios en el cual nos hemos refugiado es un Dios para quien nada le es imposible, que perfectamente puede darle la victoria a 2 personas contra un ejército de miles, por no decir, bueno, no quiero exagerar, vamos a dejarlo en miles, ¿verdad? Pero no es difícil para Dios hacer eso. Así que si no es difícil para Dios hacer eso, si no es difícil para Dios hacer que una mujer estéril quede embarazada, si no es difícil para Dios darle la salvación al hombre a través de la fe en Cristo, si no es difícil para Dios darle sanidad a un paralítico, como lo hemos leído, si no es difícil para Dios libertar a una persona que está atada por el diablo, si no es difícil para Dios hacer tantas cosas que leemos en la Biblia, Dios no ha cambiado. Así que podemos creer que tampoco va a ser difícil para Dios actuar a nuestro favor hoy. Amén. En nuestras vidas. Amén. ¿Qué opinas de eso? Dios no ha cambiado, su poder no se ha limitado, pero tampoco su amor y su interés por estar a nuestro lado, por bendecirnos. De hecho, Jesús nos animó a creer aún cosas mayores en mi nombre, dijo Él, y que pidiéramos, que le buscáramos. Pero qué importante que es no dejarnos vencer por lo que vemos. Ese ejército pequeño veía algo que no podía, contra lo que no podía. Y con eso y el miedo quedaron allí.
temblando, dice la palabra. Pero uno se levantó con fe. Y otro que le dijo, bueno, yo te acompaño. Si vos creés, yo creo. Yo te acompaño. Yo te acompaño. Y cambiaron las circunstancias. Así que yo pienso que cualquiera de nosotros, que ante una circunstancia que para nosotros es imposible, pero nos levantamos creyendo, dice, Señor, contigo, yo sé que para vos no hay nada imposible. Contigo puedo vencer. Contigo esta situación va a cambiar. Contigo el enemigo va a huir. Contigo este conflicto se va a terminar. Me levanto en fe. Pero Jonatán lo dijo y se levantó y actúa. Y actúa, ¿verdad? Son acciones que demuestran nuestra fe. Decirlo y actuar en consecuencia. Bueno, ahí vamos al segundo punto, ¿verdad? El primero que quería dejarnos a todos nosotros es que lo imposible es posible para Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que creer eso. Dios nos ha dado suficiente testimonio a través de su palabra y a través de las experiencias de vida que hemos tenido, de que lo imposible, lo que es imposible para nosotros, para Él es posible. Amén. Amén. Y eso lo tenemos que creer. Y el segundo punto que yo, leyendo esta historia, rescataba, es como vos bien decís, la fe de Jonatán, ¿no? Porque, a ver, convengamos, las mismas historias del favor de Dios que Jonatán conocía, las conocía su papá y el resto del pueblo. Pero su papá y el resto del pueblo estaban temblando de miedo solo mirando el problema. Y Jonatán tenía una actitud diferente. ¿Por qué? Porque él tenía convicción y certeza en su corazón. Y convicción y certeza es la definición de fe. Él tenía fe. Amén. Es decir, no basta solamente con conocer historias de la Biblia o conocer testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas. Nosotros necesitamos fe. Esta historia nos habla de las capacidades de Dios, pero nos habla también del valor que tiene la fe. Amén. Porque Jonatán no tenía un ejército atrás de él, no tenía armas, porque solo una espada nada más, es decir, pero aún así venció. ¿Por qué? Porque tenía el recurso más importante que en el reino de los cielos podemos tener, y que es la fe. La fe es el recurso más importante. Para algunos tal vez pueda ser la cuenta bancaria o pueda ser el apellido o pueda ser, no sé, conocer a fulano o a mengano. Y bueno, todas esas cosas algún bien te podrán aportar. Pero son recursos finitos, donde venga un corralito. Donde venga un corralito se te terminó la cuenta bancaria, donde se te muera el conocido ya quedaste. Se terminó el recurso. Se terminó el recurso, pero en el reino de los cielos, qué importante es el recurso de la fe, porque fue la fe la puerta de entrada a esa victoria milagrosa, maravillosa. Entonces, nosotros necesitamos también hacer uso del recurso de la fe. Amén. ¿Verdad? Y como vos decís, mirando a Jonatán, no se trataba solamente de lo que él internamente conocía o sabía acerca de Dios, sino cómo esa convicción interna lo llevó a actuar. Y creo que es una buena imagen de lo que es la verdadera dimensión de la fe. Decir que tenemos fe está bueno, pero se tiene que ver. Se tiene que oír y se tiene que ver. Se tiene que oír y se tiene que ver. Si yo digo, sí, yo tengo fe en Dios, y después Pero este problema es el famoso pero, ¿verdad? Siempre tenemos un pero. Si yo creo en Dios, pero este es demasiado duro, pero esta situación es imposible, pero, es decir, o yo creo en Dios, pero ando nervioso, pero yo creo en Dios, pero me desespero, yo creo en Dios. Bueno, ahí hay un problema con nuestra fe. Porque la fe
no solamente son certezas y convicciones internas, sino que también se demuestran acciones externas. Entonces, es diferente si yo digo, bueno, yo tengo fe en Dios y frente a esta situación voy a esperar en el Señor y oro y descanso en Dios y no entro en pánico y estoy ahí buscando la dirección de Dios para que sea Él guiándome. Todas esas son formas activas, prácticas de manifestar nuestra fe. Entonces, como vos decís, la fe es el recurso más importante que nosotros tenemos para una vida de victoria. ¿Querés tener una vida de victoria? Desarrolla la fe. No tiene fin, no tiene tope. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 32, en ese capítulo 11 que muchos lo han llamado la galería de la fe, en el versículo 32 dice, ¿y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe, versículo 33, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaquezas, llegaron a ser poderosos en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Amén. La fe es el recurso que necesitamos. Necesitamos desarrollar la fe para vivir una vida de victoria. Obviamente que la vida de victoria nos la da el Padre. Obviamente que es Él quien nos da la victoria. Pero el vehículo, el canal, el medio por el cual la victoria llega a nuestras vidas es a través de la fe. Amén. Yo pienso que la fe no es un sentimiento que uno... Dice la Biblia que Dios ha depositado fe en nuestros corazones, pero en una medida muy grande depende de nuestra decisión. Bueno, ante la misma circunstancia, y como vos decís que conocían de la palabra de Dios, Saúl y todos los demás, ellos decidieron confiar en lo que veían. El problema es muy grande y no vamos a poder. Jonatán, ante esas dos cosas, el poder de Dios y el amor de Dios y el ejército, decidieron creer en Dios. Creo que uno tiene que elegir en qué va a creer. Y frente a eso decir, bueno, yo voy a creer en lo que Dios puede hacer en mi vida y que Él me puede ayudar a salir de esto. Amén. Entonces, hasta ahora hemos hablado de que a partir de esta historia podemos ver que lo que es imposible para nosotros no lo es para Dios. Esta historia nos habla de Dios, nos habla del poder de Dios, Amén, de las capacidades de Dios. No hay nada imposible para Dios. Nos habla también del recurso de la fe. Qué importante es para el creyente entender que es a través de la fe que Dios va a darle la victoria en las diferentes áreas de su vida. Y el tercer punto que quiero dejar, que no es algo menor. Allí leímos que cuando Jonatán empieza a moverse, es decir, él sale del campamento donde estaba su papá y donde estaba el resto de la gente, pero no les dice nada. No les dice, miren, tengo una idea en mi corazón de que Dios tal vez... No, él no le dice nada. Era muy alocada su idea, lo que pasa. Y a quien Jonatán le comparte su idea es a esta persona que lo acompañaba llevando sus armas. Y esta persona, cuando escucha el plan, le dice, vamos arriba, Jonatán, dale para adelante que yo te acompaño. Ahora, ¿esto qué nos dice? Qué importante que es rodearse de personas que nos motiven en la fe. Amén. Es decir, rodearnos de personas que tengan fe como la tenemos nosotros, que puedan ver las circunstancias con la misma óptica, la misma visión que la vemos nosotros.
Y compartir con ellos nuestra fe. Y compartir con ellos nuestra fe. Porque ¿qué hubiera pasado si Jonatán le hubiera dicho a Saúl, mirá papá, voy a ir allá a ver si Dios... Saúl le hubiera dicho que no Capaz vaya. que lo hacían reflexionar y ver las circunstancias y decirle, ves que estás equivocado. Le hubieran apagado esa llamita de la fe, ¿verdad? Pero entonces no es menor este punto. Para vos que estás queriendo avivar tu fe y vivir una vida de victoria en Cristo Jesús, necesitas rodearte de personas de fe. Necesitas entrar en contacto con personas de fe. Necesitas empezar a ser más selectivo con aquellos a quienes le vas a abrir tu corazón y a revelarles los asuntos más profundos de tu vida. Necesitas encontrar las personas indicadas para que tu fe pueda crecer. Amén. Y también pienso que como enseñanza podemos recibir lo siguiente: ser como ese paje de armas. Cuando alguien nos comparta su fe y su visión, aunque parezca un disparate, decirle, bueno, yo te acompaño, yo te apoyo. Y no ser de los que tiran para atrás, ¿no? Exacto, qué importante eso. Así que bueno, en ese punto creo que hay una enseñanza muy buena para nosotros. Entonces, simplemente eso. A través de esta historia quería infundir ánimo, infundir aliento, ayudarnos a entender de que para Dios nada es imposible. Nos hemos puesto en sus manos, le hemos encomendado nuestras vidas y tenemos que creer que el Dios al que le hemos confiado nuestros caminos es el Dios para quien nada es imposible. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y en esta dinámica espiritual de vivir una vida de victoria, el recurso número uno es la fe. Es desarrollar esa convicción y en Dios, en sus promesas, en su palabra, pero no solamente que queden en el plano de lo mental, ¿verdad? Que yo en mi mente sí conozco, sé, entiendo, sino que también pueda ir a afectar mi voluntad, ¿no? Es decir, que yo en lo que hago o en lo que dejo de hacer pueda estar influenciado por la fe. Amén. Aunque a lo que me empuje la fe sea una locura, como le está pasando a Jonatán. Pero cuando es la fe afectando nuestra voluntad y empezamos a actuar por la fe, entonces ahí vamos a empezar a caminar en esa vida de victoria. Amén. Estaba pensando que en eso de las palabras de Jonatán, y pienso que hasta cuando hablamos con el Señor, nuestra oración, todos pasamos por momentos de desánimo quizás, pero tenemos que tener nuestros momentos de fe en nuestra oración, que Dios vea que creemos lo que le pedimos, lo que declaramos. Yo sé, Dios, lo que vos sos capaz de hacer y confío en ti, ¿verdad? A veces nuestras oraciones demuestran menos fe, son lamentos, quejidos, ay, que no, esto no voy a poder, ay, que no puedo más, ay, que no sé. Y eso no es una oración de fe. Una oración de fe es decirle, yo te conozco, Señor, sé que no hay nada imposible para ti, sé que me amás. Y es importante porque vemos cómo Dios actúa en consecuencia a la fe. Dios respalda y responde con poder. Amén. Amén. Y acordate de lo último que hablamos. Qué importante es rodearte de personas que te motiven en la fe. Amén. ¿Verdad? Con esto no estamos diciendo de que te rodees de personas que te digan que sí a todo, ¿no? Pero sí personas que tengan la misma sensibilidad, la misma convicción hacia el Señor, y bueno, que en eso de compartir tus planes y tus proyectos, bueno, te puedan alentar conforme a la palabra o te puedan
dirigir, Apoyar en oración. apoyar en El oración. paje de armas lo que hacía era cargar las armas. Bueno, si alguien te cuenta un desafío muy grande, voy a estar orando por vos, que Dios te respalde, te bendiga. Voy a estar acá al lado tuyo orando por ti. Exacto. ¿Nos guías en una oración por lo que acabamos de hablar? Amén. Entonces la idea es que en esta mañana fortalezcas tu fe, que puedas creer que para Dios nada es imposible. Y cuando decimos nada, es nada. Nada es imposible para Dios. Y que bueno, desarrolla tu fe. Es el recurso más importante que tenés para vivir una vida de victoria. Y rodeate de las personas que te fomenten Amén. la fe. Amén. ¿Está bien? Hoy en día, hasta este tiempo te facilita las cosas porque podés a través de internet encontrar muchos mensajes de fe, bíblicos, mensajes bíblicos de fe que te Y la palabra alimenta nuestra fe. La palabra alimenta nuestra fe y también acordate que sos parte de una comunidad de fe, que aunque no estamos físicamente encontrándonos, pero seguimos siendo un mismo cuerpo, es decir, a través de WhatsApp, a través del teléfono, tenés hermanos a tu alrededor con quienes podés hablar y podés entrar en contacto. Amén. ¿Oramos? Dale. Padre amado, en el nombre de Jesús, nos unimos a cada uno de los hermanos que están en su casa buscando tu rostro. Señor, y queremos tener ese corazón que tenía Jonatán. Puede ser que a nuestro alrededor haya circunstancias tan impresionantes y difíciles, humanamente imposibles, pero nuestros ojos, nuestra confianza no está puesta en eso. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor, en tu poder sobrenatural, en que no hay nada imposible ni difícil para ti, Señor, en que tú nos amas, en que tú respondes al que clama a ti, en que tus oídos están atentos a nuestra oración. Y en este momento, Señor, te pedimos que nos ayudes a caminar y avanzar como hijos tuyos que creen en ti, que te conocen. Y te pedimos, Señor, por aquellos que particularmente hoy están enfrentando ejércitos del enemigo, ejércitos de enfermedad, ejércitos de problemas financieros, ejércitos, Señor, de pensamientos negativos, ejércitos de problemas familiares o espirituales. Pero Dios, esos ejércitos se dispersen bajo tu poder. Amén. Se confundan y huyan en el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, apoyamos, así como ese compañero de Jonatán, apoyamos en oración, que es el arma poderosa que nos has dejado, que no son armas carnales, sino poderosas en Cristo. Apoyamos a nuestros hermanos para que ellos puedan avanzar en la fe, levantarse Amén. Amén. y subir y avanzar, derrotando y venciendo todo obstáculo en fe, en el poder de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de tu palabra eterna, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Dios poderoso, porque hoy una vez más nos has renovado, nos has hablado, nos has reenfocado. Gracias, Señor, porque tú estás obrando. Tú ya estás trabajando y ya estás obrando en cada uno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Una historia hermosa, ¿verdad? Y la Biblia está llena de historias como esa. Y bueno, para Dios nada es imposible.
Amén, gloria a Dios. ¿Qué les parece si cantamos una alabanza y luego leemos los saludos, los comentarios de todos? Vamos a cantar una canción que nos gustaba cantar o le gustaba tocar a Juan Carlos cuando terminábamos los cultos. ¿La de la caña de pescar? No, esa no, tranquilo que esa no. Está buena esa canción, no sé por qué se ríe. Siempre fiel. Vamos a cantarla todos Puso un juntos. canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel en la oscuridad. Brillará su amor. Bueno es Dios. Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro Él está. Prometió nunca dejarme ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aun si merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir. Su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú y toda fe me honrará. Que bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Así es nuestro Dios, bueno y fiel. Amén. Bueno, quisiera leer los comentarios, pero mi teléfono no Bueno, yo me deja entrar. ahí, bueno, le mando un saludo grande a Ximena Jara, que además está con Isabel, con Chela, con Natán, con José. Les mandamos un abrazo muy grande y damos gracias Amén. a Dios porque estén allí conectados, ¿no? Bueno, también hay varios que, bueno, están hablando del mensaje. Gracias a Dios por avivar esa fe en nosotros. Saludos de unos y de otros. Bueno, Lee porque yo no puedo leer. Jenny Faría dice: gracias, pastor, por compartir esta enseñanza de nuestro Padre para restaurar nuestra fe. Y bueno, Adriana también nos da el testimonio. Ella
nos pedía oración en la semana por un accidente que hubo con uno de los choferes de la empresa. Y bueno, le damos gracias a Dios porque Dios guardó la salud. Gloria a Dios. Y se está restaurando su salud. Pide que sigamos orando también por él, ¿verdad? Y algunos que, bueno, Cacho nos está saludando allí también, más temprano. A Rosario, a Sofía, Cacho. Héctor y la familia también hoy más temprano nos estaban saludando. Yo no recuerdo si vos lo comentaste, pero allí estaba el saludo de Héctor y la familia. Les mandamos un abrazo grande. Bueno, imposible, no me puedo conectar, no puedo ver los saludos, no puedo leer nada. Y ahí apareció mi mamá cantando también, está muy contenta, gracias a Dios por él avivar nuestra fe. Y bueno, creo que nos vamos a tener que ir despidiendo, ¿verdad? Bueno, gracias a todos por estar, por participar, por los comentarios que los voy a leer ahora después cuando pueda. Se me está por apagar lo que pasa, por eso no se me conecta más. Les estamos siempre orando por ustedes, por la iglesia, que Dios nos siga guiando. Seguimos conectados durante la semana a través del WhatsApp. Los que están haciendo el discipulado, si todavía no te animaste y estás con mucho tiempo libre, animate a trabajar tu mente con la palabra, a edificar tu fe, a recordar cosas que ya sabías, a recibir enseñanzas nuevas. Conectate con nosotros y vas a recibir las lecciones de discipulado. Cualquier edad, no es, puede ser adolescente, joven, adulto, no importa, todos lo pueden hacer, es sencillo. Con el tiempo se van poniendo más profundas, pero nada que no puedas hacer tú. Y si Dios lo permite, el martes que viene, una reunión de oración, nos encontramos para adorar al Señor y orar y poner todas nuestras peticiones en las manos de Él. Amén. Amén. Así sea. Bueno, que tengas un buen almuerzo, que te queden ricos los tallarines y los ravioles. Vamos a ver qué cocinamos nosotros. Que Dios te bendiga, que la paz del Señor llene tu vida, tu hogar y bueno, seguiremos encontrando a través de las redes mientras así Dios lo permita. Amén. 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 Dios te bendiga. Dios los bendiga mucho. Un abrazo grande. Saludos. Me quedé sin poder leer. A ver si puedo leer acá. Ahí. Ahora sí.